Vamos a hablar de lo que son las nociones de lógica. Y tenemos que decir que la lógica matemática es la disciplina que trata de los métodos de razonamiento. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado, ¿verdad? El razonamiento lógico se emplea en matemática para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias naturales para sacar conclusiones de experimentos, en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver multitud de problemas. Cuando hablamos de la notación científica tenemos que entender que vamos a trabajar a través de proposiciones. En este caso una proposición va a ser una oración enunciativa de la que podemos decir si es verdadera o falsa en forma exclusiva. Quiere decir esto que o es verdadera o es falsa. Para representar las proposiciones utilizamos letras minúsculas, como por ejemplo la P, la Q, la R, la S y la T, entre otras. Una proposición simple es una oración enunciativa que consta de una sola oración gramatical, es decir, no tiene partículas de enlace, o sea, por eso es simple. Y una proposición simple se niega anteponiendo la frase no es cierto, que o agregando la palabra no, con el fin de que su significado sea lo contrario. Si P representa una proposición simple, la negación de esta proposición se simboliza negación de P, que se lee no P, y su valor de verdad será contrario al valor de verdad de la proposición inicial. En otras palabras, si una proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Podemos ver aquí los ejemplos. Vamos a escribir la negación de las siguientes proposiciones. Y acá nos indica que el Sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, su negación en este caso, R, si nos damos cuenta, es la proposición. Y la negación de R sería el Sol no está a una distancia de 150 kilómetros de la Tierra. En el ejemplo B tenemos la proposición M. Y dice Júpiter tiene 20 satélites. La negación, en este caso, como podemos ver, se agrega el signo adelante. Siempre sobre la proposición M es igual, Júpiter no tiene 20 satélites. Y tenemos finalmente el ejemplo C, donde dice N, la litosfera, la atmósfera y la atmósfera son las capas exteriores de la Tierra. La negación de N no es cierto. Usamos esta palabra en la oración, no es cierto que la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera son las capas exteriores de la Tierra. Y de esta manera es como se niega una proposición simple, a través del signo de negación aplicado a la proposición. Muy bien. También vamos a hablar de lo que son los cuantificadores. Los cuantificadores son símbolos que se utilizan en la lógica para denotar cantidad. Existen dos tipos, que son los cuantificadores universales, ¿verdad? Que son estos, y los cuantificadores existenciales. En el caso de los cuantificadores universales, vamos a decir que estos indican todos los elementos de un conjunto, ¿verdad? Determinado. O sea, todos los elementos de un conjunto deben de cumplir, ¿sí?, con determinadas propiedades. El símbolo que utilizamos, como ven, podemos observar aquí, es este símbolo que significa para todo. Y al momento de representar la oración, como tenemos aquí de forma enunciativa, dice, para todo número natural, para todo número natural, x más 5 pertenece a los números naturales, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de leer en forma enunciativa. Repito la forma de leer. Dice, para todo número natural x, se cumple que x más 5 es un número natural. Eso es en cuanto a los cuantificadores universales. En cuanto a los cuantificadores existenciales, estos se caracterizan porque indican que existe al menos un elemento de un conjunto que cumple con determinada prioridad. Por ejemplo, su símbolo acá es este que tenemos acá, como lo podemos ver, aquí lo maximizamos, que es una E invertida y se lee existe. Y aquí la forma de leer enunciativamente, nuestro ejemplo dice, existe un número natural x tal que x más 1 es igual a 10.
Por ejemplo, ¿qué número natural? X más 1 es igual a 10, pues es 9. Si a 9 yo le sumo 1, me da como resultado 10. Y 9, pues es un número que pertenece a los números naturales, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Vamos a escribir la negación de P en la proposición que se me está presentando. Aquí dice P, todos los números son pares. La negación de P, existe un número que no es par. Aquí vamos a aplicar lo que vimos al principio sobre lo que son las negaciones. Ahora vamos a escribir los cuantificadores que mejor se adapten a cada una de las proposiciones. Veamos, pues, o es para todo o existe. Entonces, por ejemplo, todos los números pares son divisibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es correcto, podemos aplicar el cuantificador para todos. Algunos animales son ovíparos. ¿Será cierto? Sí. Por lo tanto, entonces este cuantificador está muy bien aplicado. Existen, ¿verdad? Podríamos decir, existen animales que son ovíparos. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, dice cualquier número natural tiene como divisor 1. ¿Será cierto? Sí. Entonces, quiere decir entonces que para todos, aquí vamos a cambiar esta palabra cualquier, la vamos a cambiar en nuestro cuaderno y vamos a poner para todos los números naturales, o todos los números naturales tienen como divisor 1. Está bien, está correctamente aplicado. Ahí dice, todos los múltiplos de 10 son divisibles entre 5. Analicemos. Todos los múltiplos de 10 son divisibles dentro de 5. Es correcto, todos esos múltiplos son divisibles dentro de 5. Y finalmente dice, algunas plantas son medicinales. Podemos sustituir la palabra algunos y poner, existen algunas plantas medicinales. Correctamente, bien aplicado también este cuantificador. Entonces, como nos damos cuenta, los cuantificadores nos van a ayudar a nosotros, ya sean existenciales o universales, para denotar determinadas proposiciones que se nos estén dando. Muy bien, vamos a hablar de los conectivos lógicos y las proposiciones compuestas. Primero que todo, tenemos que entender que un conectivo lógico va a ser un símbolo y que este símbolo nos va a permitir enlazar o conectar dos proposiciones simples. Las proposiciones anteriormente vistas fueron simples todas, pero ahora, si queremos que dos proposiciones simples se conviertan en una compuesta, vamos a usar un símbolo que los va a unir o las va a enlazar, ¿sí? Entonces, ¿qué es una proposición compuesta? Esta va a estar formada por dos o más proposiciones simples enlazadas por un conectivo lógico. Muy bien. Aquí nos presentan dos proposiciones simples, las cuales vamos a unir a través de las proposiciones compuestas. La primera me dice que la temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados centígrados. Esta será mi proposición P. Y mi proposición Q me dice que la precipitación media en la ciudad de Guatemala es de 1257 milímetros anuales. Por lo tanto, yo voy a utilizar cualquiera de estos cuatro conectivos lógicos con mi oración y voy a convertir las dos proposiciones simples en proposiciones compuestas. Lo primero que vamos a trabajar sería la conjunción. Su símbolo es este sombrerito, lo voy a magnificar aquí al final para que lo veamos. Su símbolo es una punta de flecha o un sombrerito invertido, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y este sombrerito se lee así, P conjunción Q. La temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados. Ok. Y la forma de representar la conjunción va a ser a través de la letra I. Cuando unamos, este va a ser mi enlace, la letra I. Entonces veamos nuevamente. P conjunción Q. La temperatura anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados centígrados. Y su precipitación media es de 1257 milímetros anuales. Esa sería entonces la conjunción. La disyunción va a ser una V grande abierta, como podemos observar acá. ¿Sí? Esta es la disyunción. El enlace con la oración va a ser la letra O entre las dos proposiciones simples.
Entonces, se lee P disyunción Q. La temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados centígrados o su precipitación media es de 1257 grados, 1057 milímetros anuales. Muy bien, vamos ahora a la implicación. La implicación es este símbolo usado con una flechita. Voy a pegar más. Su enlace para las proposiciones va a ser la palabra entonces. Ese es hacer el enlace. Y se lee P, acá se lee P, implica Q. Si la temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados centígrados, entonces su precipitación media es de 1257 milímetros anuales. Y finalmente vamos a tener la equivalencia o doble implicación, ¿sí? Esta se representa con este símbolo que es una flecha de dos puntas. Y se lee, la temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados. El enlace que usamos para unir las dos proposiciones es este enlace, sí y solo sí. Y entonces sería, la temperatura media anual en la ciudad de Guatemala es de 19 grados centígrados. Sí y solo sí, su precipitación media es de 1257 milímetros anuales. Estas entonces serían los cuatro conectivos lógicos que vamos a utilizar durante este curso y la utilización en lo que son los conjuntos. Veamos algunos ejemplos. Aquí vamos a utilizar la conjunción y la disyunción. Escribamos entonces, como nos dice, dos proposiciones compuestas utilizando las proposiciones dadas y los conectivos lógicos conjunción y disyunción. Tengo entonces P, ¿sí?, que es mi primera P, que va a ser mi primera proposición. Q va a ser la segunda. Sería el cuadrado está formado por 4 lados iguales. Q, el triángulo, está formado por 3 lados. Entonces, a la hora de unir las proposiciones, lo uno primero con la disyunción, con la conjunción. Recordemos que el enlace va a ser la letra I y dice P conjunción Q, ¿sí? Dice el cuadrado está formado por 4 lados iguales y el triángulo está formado por 3 lados iguales. ¿De acuerdo? Ahora voy con la disyunción. La disyunción se representa con el sombrerito, como recordamos. Aquí está. Su enlace va a ser la letra O. Y entonces dice que el cuadrado está formado por 4 lados iguales o el triángulo está formado por 3 lados iguales. De esta manera entonces aplico los conectivos lógicos para hacer que dos proposiciones simples se conviertan en una proposición compuesta. Vamos a hablar ahora de lo que son o de lo que es los conjuntos y las proposiciones abiertas e intervalos. Primero que todo, me tengo que recordar que un conjunto es una agrupación de elementos con una o más características comunes y se nombran con letras mayúsculas y se pueden representar por tres formas. La primera la podemos representar por extensión o forma enumerativa y esta no es otra cosa más que enumerar uno a uno los elementos del conjunto sin repetirlos. Se colocan dentro de llaves y se separan con comas. Para hacer un recordatorio, aquí por ejemplo podemos tener el conjunto X, va a ser igual, abro las llaves o abro una llave y puedo por ejemplo poner cualquier tipo de elemento, 1, 2, 3, 4 y yo voy a cerrar al final la llave, aquí me 4 y lo cierro a través de una llave. Muy bien, esa sería entonces la extensión o propiedad enumerativa. La forma de comprensión, en este caso, dice que se enuncia uno o más propiedades comunes a todos los elementos. Para ello se puede utilizar las proposiciones abiertas. En este caso yo puedo decir que aquí sería X, este va a ser igual, ¿verdad? Y puedo decir X
tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? A los números naturales. Y voy a colocar acá el número 1, ¿sí? Que es el primero. Entonces yo estoy diciendo X tal que X pertenece a los números naturales, ¿verdad? Donde acá en este caso 1,4. Me estoy indicando que va a ser de 1 a 4 donde voy a enumerar. Esa sería la forma por comprensión o descriptiva. Y finalmente está pues el diagrama de Venn, que se usa usando figuras geométricas para guardar los elementos. En este caso usamos realmente los óvalos, ¿verdad? Para numerar los elementos, y usamos un rectángulo para lo que sería el universo de mi conjunto. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y aquí pues, primero que todo voy a recordar nada más que una proposición abierta, ¿sí? Son aquellas que contienen al menos una variable. Las variables siempre las vamos a representar con una letra del alfabeto. Por ejemplo, puede ser X, puede ser Z, puede ser Y, etcétera, ¿verdad? Y una de las características de las variables es que no son ni verdaderas ni falsas, sino que van a tener una veracidad o una falsedad dependiendo del valor que se tome al reemplazar la variable que se está estudiando. Ahora, ¿qué es una proposición por intervalos? Esa es la representación de una proposición abierta en forma de intervalo. Si se delimitan los extremos de la proposición, para esto vamos a usar nosotros los símbolos como las llaves, como los paréntesis, o sea, corchetes, paréntesis, llaves, ¿verdad? Para representar dicho eso. ¿Y qué es un intervalo? Bueno, no es otra cosa que un rango. Por ejemplo, si yo voy a analizar un valor de verdad que sea mayor o igual a 1, coloco el 1 y antes le pongo el corchete, coma, pero que vaya a ser menor que 5, coloco el 5 y le pongo un paréntesis. Aquí voy a analizar todos los números que estén de 1 a 5. Ese es mi intervalo, sin tener que mencionar los números dentro del intervalo. Y los signos me indican únicamente si son mayores, iguales o menores. Como aquí me dicen que va a ser mayor, ojo a esto, o igual que 1, uso el corchete. Entonces sé que va a incluir al 1 y todos los que están para arriba. Y me dice que el punto final va a ser menor que 5. Por eso uso el paréntesis para representar ese 5. Veamos ejemplos. Entonces tengo el primer ejemplo. Representemos por comprensión y enumeración el conjunto A. Entonces mi conjunto A, que es este conjunto, si se dan cuenta, lo tengo representado acá. Primeramente, por lo que son por lo que es el diagrama de Venn. Adentro del óvalo están mis elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué son esos números? Números impares, ¿sí? Y finalmente, lo que es su universo lo tengo dentro del rectángulo, que son los números que complementan antes de llegar a 9, que son 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces acá tengo la representación. Me presentan mi conjunto en diagrama de Venn y lo voy a representar por comprensión y por extensión. Acá entonces tengo la extensión que siempre sigue siendo el conjunto A y dice X tal que X es un número dígito impar. Donde tengo los números dígitos impares dentro del círculo. ¿Y por qué son dígitos? Porque recordemos que los dígitos van del 0 al 9. Si ustedes observan un reloj digital, van a ver que todos los pequeños píxeles que tiene adentro van formando las figuras en forma digital hasta el 9 y de ahí se repiten. Por eso es que solo los números dígitos van de 0 a 9. Entonces ahí sí lee por comprensión. X tal que X, números dígitos impares. Esta es por comprensión. Ahora, ¿cómo enumero un número de forma enumerativa? Bueno, habíamos dicho que forma enumerativa únicamente es el conjunto A. Abrimos igual las llaves y colocamos los números separados por una coma. 1,
3, 5, 7, 9, que son los números que están dentro de mi paréntesis, ¿sí? Que están dentro de mi diagrama de Venn y que están también representados en la forma enumerativa arriba. Entonces ahí ya lo hice en forma enumerativa, únicamente señalando los elementos dados. Muy bien. ¿Cómo expresamos en forma de conjunto, por extensión, en forma simbólica, la siguiente proposición? Dice P en mi ejemplo dice P, mi proposición es P. Un número natural es menor que 4. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacerlo, lo voy a representar por extensión, ¿sí? En forma simbólica. Entonces se expresa en forma de conjunto. A es igual. Siempre va a ir el X tal que X pertenece a los números naturales. Y aquí miren, si se dan cuenta, ya estoy usando un conectivo lógico. Donde el número natural, ¿sí?, va a ser menor que 4. Entonces se lee X tal que X pertenece a los números naturales y recordemos que este símbolo representa mi letra I. Y X es menor que 4. Ahí entonces ya expresé la proposición dada, un número natural es menor que 4, de manera simbólica o por comprensión. Y finalmente pues tengo mi ejemplo 3 donde ya voy a tener una variable y voy a hacer un análisis de dicha variable. Y esa se representa de la siguiente manera. Tengo dos variables. Variable x igual a 1, variable x igual a 12. ¿Qué me dice? Que analiza el valor de verdad. Y este valor de verdad lo voy a analizar en base a lo que la proposición me diga. Tengo la proposición Q. Y Q dice, un número natural es mayor o igual que 10 y menor que 5, que 15. Entonces, primer paso, voy a expresarlo en forma de intervalo. Tomo los valores 10 y 15 y tengo que ver qué me dice. Dice que tiene que ser, que sea mayor o igual. Entonces, por eso es que estoy poniendo aquí primero el corchete. Porque quiere decir que va a ser igual a este número y mayor, hacia arriba. O sea, va a ir hacia arriba, aumentando, más no disminuyendo. Y uso de este lado el paréntesis porque va a ser menor que este valor, 15. No igual, sino menor. Entonces, por esa situación es que estoy utilizando estos símbolos ahondados a los valores que me están dando la proposición. Primer paso. Segundo paso, se analiza el valor de verdad de la proposición para los valores de X solicitado. Bueno, para los valores de X que se solicitan. Entonces, el valor de X, de la primera X es 1. La proposición para X1 va a ser falsa. ¿Por qué? Porque 1 no pertenece al intervalo. Yo tengo de 10 a 15, no 1. Entonces, el 1 no pertenece al intervalo. Por lo tanto, X1 es falsa. Ahora bien, ¿cuál va a ser verdadera? X igual a 12. ¿Por qué va a ser verdadera? Porque el 12 sí pertenece al intervalo que estoy estudiando. Entonces, esta es la forma como vamos a poder expresar una proposición compuesta a través de las variables, utilizando intervalos.